Muy bien, mis hermanos, les invito a que puedan acompañarme en sus Biblias al libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Jeremías, capítulo 3, versículo 15. En este segundo sermón, antes de poder leer nuestro pasaje, quiero decirles que me voy a enfocar en mirar el corazón de Dios con respecto a su iglesia y la provisión preciosa que Dios hizo a su iglesia de pastores conforme a su corazón. Y esto es un asunto bien importante, central en nuestro estudio del gobierno de la iglesia, porque el Señor quiere gobernar su iglesia y lo hace, y por eso proveyó pastores. Y vamos a organizar este texto de una manera en la que podamos entender lo que el pasaje nos enseña es una profecía, pero una profecía que encuentra su cumplimiento en nuestros días, y eso es lo que espero poder mostrarles en nuestro texto. Jeremías capítulo 3, versículo 15. La palabra del Señor dice: entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Lo vuelvo a repetir. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Quiero que me acompañen brevemente delante del Señor a pedir su ayuda en esta noche una vez más. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Te pido, te suplico, Señor, que nos enseñes, que abras nuestros ojos, que tu iglesia sea edificada, que tengas misericordia del predicador y que tengas misericordia de aquellos que me escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero considerar con ustedes este pasaje sencillo, muy claro, a través de tres encabezados principales que creo nos van a ayudar a entender lo que este pasaje enseña con claridad. Quiero que consideren conmigo el cumplimiento de la promesa que habla este pasaje sobre el Señor diciendo: yo os daré pastores. Lo primero que voy a hacer es preguntarme, ¿cuándo se cumple esta promesa? ¿Ya se cumplió? ¿Está por cumplirse? ¿Es algo que tiene que ver con Israel? Vamos a tratar de meditar en eso. ¿Y por qué es importante responder eso del cumplimiento de esta promesa? Porque si entendemos que ese cumplimiento es ahora, como voy a tratar de probarlo, en segundo lugar, vamos a mirar que estos pastores son dados por Dios, los cuales tienen un carácter muy particular y tienen características muy particulares también. Así que veamos el cumplimiento de esta promesa, el carácter de estos pastores prometidos y las características de estos pastores. Espero, mis hermanos, que esto nos ayude a poner en alto el ministerio pastoral, pero también conocer el corazón de Dios de una manera más clara con respecto a cómo Él ha querido cuidar y guiar a su iglesia a través de los pastores. En primer lugar, consideremos el cumplimiento de la promesa sobre los pastores. Mira cómo comienza nuestro texto. Yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, pero mira cómo comienza. Entonces os daré pastores. Este primer encabezado tiene el propósito de tratar de explicar cuándo es ese entonces. Entonces, ¿en qué momento se cumple? ¿Cuándo sería? Es decir, estamos preguntándonos sobre el cumplimiento de esta promesa. ¿Es algo que tenemos que esperar o es algo que ya se cumple entre nosotros el día de hoy? Entonces, nosotros tenemos que considerar estas palabras a la luz de su contexto para poder contestar esa pregunta. Estamos en el libro del profeta Jeremías. Jeremías es este profeta que Dios levanta en medio de la nación de Judá, la cual vive en una continua desobediencia delante del Señor. Jeremías tuvo la responsabilidad de tener que predicarle a una nación que estaba en pecado. Arrepiéntanse. Si ustedes recuerdan,
el contexto de este pasaje, capítulo 1, capítulo 2, habla de un lenguaje muy fuerte. Habla como si fuera una esposa que ha traicionado a su marido, corrompiendo su lecho nupcial con amantes en cada lugar alto, como si fuera una mujer viviendo una vida completamente perversa. Y Dios le dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero también nosotros sabemos por la profecía que muchas veces este llamado de arrepentimiento iba acompañado de la advertencia del juicio que Dios traería. Si no te arrepientes, esto es lo que te va a suceder. Y normalmente encontramos el hecho de que Dios iba a enviar a un ejército, o que sus campos no iban a producir más, o que sus ciudades iban a ser destruidas. Todo eso era parte de la advertencia. Pero también en la profecía no solo encontramos esta advertencia del pecado y de la destrucción, sino que encontramos una preciosa manifestación de parte de Dios de promesas. Pareciera que es como un ciclo que se repite. Primero el profeta se para y dice, hay pecado. Luego el profeta dice, esto te va a traer tu ruina, tu destrucción. Luego dice el profeta, Dios lo hará. Pero luego el profeta va como a una siguiente etapa en donde habla en términos de una profecía de reconstrucción, de restauración, de traer al pueblo de vuelta, de amarlo, de cuidarlo. Y entonces ese patrón en la profecía se repite todo el tiempo. En nuestro texto de esta noche, nosotros estamos en medio de una profecía de restauración, de bendición, después de todas las advertencias y de todo el juicio que esta nación viviría. Dios le hace promesas a la nación de Israel en nuestro texto, en el contexto. Mira conmigo, sin perder el versículo 15, quiero que mires un poquito hacia atrás en este texto. Mira conmigo el versículo 14, lo voy a leer. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño. Y nota la promesa que les hace aquí. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sión. La primera promesa que hay aquí es, los traeré de regreso a la tierra. La segunda cosa que promete está en el versículo 15, que es nuestro texto de esta noche. Y yo os daré pastores. Así que los traeré a la tierra, les daré pastores. Pero mira el versículo 16. Y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, no le echarán de menos, ni será hecha de nuevo. Qué interesante este texto, pensando en la importancia que tiene el arca del pacto, ¿sí o no? ¿Qué contenía el arca del pacto para el antiguo pacto con Israel? Bueno, en el arca del pacto estaba las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, se ponía en el lugar santísimo, el propiciatorio, que era la tapa que lo cubría, era donde la sangre del macho cabrío del día de la expiación se ponía para ver si Dios los perdonaba. Era central el arca del pacto para el antiguo pacto, ¿sí o no? Y las palabras de esta profecía son muy interesantes. Nadie se acordará más, ni se volverá a construir. Muy interesante. El versículo 17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Aquí habla de la promesa de que ellos llegarían a ser eminentes entre las naciones, trono del Señor, como si fuera una nación importante. Piensa en el contexto. Israel era un oprobio, era un pueblo insignificante que iba a ser destruido, pero la profecía tiene que ver con que sería grande y sería gloriosa como parte de lo que Dios les está prometiendo. Luego, en el versículo 17, la primera parte, dice que el Señor entonces iba a cambiar el corazón de ellos porque ya no iban a ir tras la terquedad. La terquedad
es una de las cosas características de esta nación, ¿sí o no? Muchas veces, ¿se acuerdan en Isaías, en Jeremías diciendo, los animales saben quién es su dueño y este pueblo no sabe quién es su hacedor? Eres un pueblo de dura cerviz, usando metáforas como animales necios, duros. La terquedad es parte de lo que iba a ser quitado en este tiempo cuando el Señor cumpliera estas promesas. Y finalmente el versículo 18, que es donde termina la sección de promesas, dice, en aquel día andará la casa de Judá con la casa de Israel y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres. ¿Te acuerdas qué había pasado con las tribus? El reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y del sur, y nunca más volvieron a unirse, porque así fue como ellos decidieron vivir en pecado. Pero la promesa era, ya no van a ser dos reinos, van a venir como uno solo. Ahora, ¿por qué vemos todo esto? Porque uno tendría que preguntarse, ¿es esto algo que se le está prometiendo a Israel en un futuro? ¿Es esto algo que se tiene que cumplir en la nación de Israel para poder decir, ahora el Señor está cumpliendo este pacto y estas promesas? Hermanos, la respuesta que yo tengo para darles en esta noche es que esto es algo que no se cumple en la nación de Israel del pueblo físico, porque estas promesas tienen un nivel mucho más alto, mucho más glorioso. Estas promesas se cumplen en la iglesia. ¿Y cómo podemos afirmar eso? Porque eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Solo piénsalo conmigo. La promesa de cambiar el corazón es una verdad en todos aquellos que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo, porque tú y yo no queríamos acercarnos a Él, pero Él transformó nuestro corazón. Amén. El domingo pasado, mientras estaba en nuestra iglesia, estaba ilustrando cómo la fe en nuestra teología reformada se tiene que entender como algo pasivo. Y yo les decía a los estudiantes, es como una mano vacía que se extiende pidiendo caridad, como un leproso, como un vagabundo que levanta su mano. La mano no tiene ningún mérito. La mano es el único vehículo que le puede llevar a agarrarse de aquello que lo puede salvar. Pero alguien me dijo, pero pastor, en esa ilustración, igual el mérito del leproso es levantar la mano. Y yo le dije, bueno, déjame ilustrártelo más teológicamente. Eres un leproso, eres un vagabundo y tu mano está puesta atrás con ira diciendo, yo no voy a levantar mi mano, yo no voy a pedir nada, me muero como soy. Y para que tú pudieras levantar la mano y extenderla, para que Dios te diera de su gracia, aún el acto de extender tu mano es algo que viene solo por la gracia de Dios. Porque en nuestros pecados tú no querías ni siquiera pedir ayuda, ni correr al Señor por ayuda. Fue Él quien cambió nuestro corazón. Amén. Esa es la profecía y ese es el cumplimiento. En el nuevo pacto, el Señor promete que Él pondría la ley sobre el corazón de todos aquellos que son parte del nuevo pacto. Así que quitar la terquedad se cumple en nosotros. ¿Qué podríamos hablar de esta unidad? ¿Te acuerdas lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 2 cuando dice que ya no hay dos pueblos? Que el Señor ha derribado la pared intermedia y que ahora hay un solo templo santo para la gloria de Dios. Hermanos, la verdadera unidad, lo que nosotros tenemos, el ser un solo pueblo, se cumple en la iglesia. Nosotros somos de diferentes nacionalidades. Mi acento te deja ver que yo no soy cruceño ni de Tarija, soy de un país lejos de aquí. Pero de todas las naciones de la tierra, Dios ha hecho un solo pueblo que no tiene ni lengua, ni raza, ni diferencia, porque somos hechos uno solo en Cristo Jesús. Amén. La promesa que Dios hace en esta profecía se cumple en el nuevo pacto también. Quitar la terquedad, hacer de los dos pueblos uno solo, todo eso se cumple con claridad. Y de hecho, eso es lo que el Señor establece en la Biblia con claridad. Nosotros somos participantes de este nuevo pacto en donde esas promesas gloriosas son para nosotros. ¿Qué quiero decir al afirmar todo esto? Bueno, que entonces,
si estas promesas son para nosotros, las palabras de nuestro texto son para nosotros también. Cuando el texto dice, entonces os daré pastores conforme a mi corazón, no está hablando en el futuro, está hablando en el presente. Te está hablando a ti. Está hablando a nuestra realidad como miembros de este nuevo pacto en el cual todas estas promesas se cumplen, incluyendo la de tener pastores conforme a su corazón. Ahora, es bien importante entender esto porque Dios establece pastores en el Nuevo Testamento, los cuales son, y al hacerlo, nos muestra su misericordia hacia su pueblo para ayudarles en aquellas cosas que este pueblo carecía. Piensa en esto. ¿Qué era este pueblo de Israel? Que no es otra cosa que una sombra de lo que nosotros somos. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo diciendo que esas cosas ellos las vivieron, pero se escribieron para nuestra enseñanza? Nosotros vivimos lo mismo que ellos. Y ese peregrinaje por el desierto y ese corazón embustero y ese deseo de querer siempre otras cosas, nos vemos reflejados en lo que Israel vivió en el desierto, porque su historia era una sombra de lo que es nuestra historia. Cuando Dios promete enviar pastores, los promete para que este pueblo pueda recibir lo que este pueblo necesitaba. Si tenían terquedad en el corazón, Dios envía a estos hombres para poder enderezar su camino y llevarlos a un territorio correcto. Si por causa de la terquedad las heridas estaban en su alma, Dios les da pastores para poder sanar esas heridas, vendar esas piernas quebradas y poder encaminarlos por el camino correcto. El hecho de que Dios prometa pastores es una muestra del amor que Dios tiene por su pueblo. Los pastores son un regalo de Dios. Amén. ¿Cuáles son las implicaciones de poder afirmar esto? ¿Cuáles son las implicaciones de decir que ese es el cumplimiento, que ahora ha llegado ese tiempo y que esto es algo que Dios está prometiendo? Yo les daré pastores. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, que nosotros tenemos que ver a los pastores con esta dignidad. ¿Qué son los pastores? Hermanos, desde este contexto, los pastores son dones de Dios para su iglesia. Los pastores son regalos de Dios para su pueblo. Los pastores son aquellos que vienen de Él y son para el bien del pueblo de Dios. Los pastores son el cumplimiento de lo que Dios siempre quiso para su pueblo y de cómo ayudar a sus ovejas a llegar al camino y al lugar seguro al que tienen que ir. Los pastores deben ser vistos no como hombres que son puestos por otros hombres simplemente. Y ciertamente nosotros creemos en que la iglesia tiene que mirar las características de un hombre, ver su carácter, ver sus dones, ver su testimonio, ver cómo gobierna su casa. Y la iglesia tiene que tener libertad de decir, sí, ese hombre cumple con esos requisitos. Sin embargo, siempre tenemos que recordar que los pastores no son simplemente puestos porque una iglesia levantó la mano. Si la iglesia levantó la mano, es porque está confirmando que ese hombre ha sido dado por Dios y por eso tiene esas características, esos dones, ese testimonio y esas capacidades. Los pastores son regalos de Dios para su iglesia. Nosotros afirmamos el gobierno de los ancianos en una iglesia local. Pero en segundo lugar, también como implicación aquí, pudiéramos pensar que los pastores no solamente deben ser vistos en esta dignidad, sino que los mismos pastores, todos los pastores que estamos hoy aquí, debemos vivir bajo esa dignidad. Es decir, los pastores no pueden ir en contra del propósito por el cual fueron dados por Dios. No pueden hacerle daño a la iglesia. Si los pastores fueron dados como parte del amor de Dios por su pueblo, como una forma de amar a sus ovejas, los pastores no pueden en la práctica hacer lo contrario a eso. Los pastores fuimos dados para poder hacerle bien al pueblo de Dios.
Hermanos, los pastores deben ser vistos con la dignidad de que vienen de parte de Dios, pero los pastores debemos vivir recordando que esa es nuestra dignidad. Yo no vivo para mí, yo no vivo para que las cosas estén centradas en mí, para robarme su dinero, para que ustedes hagan cosas que a mí me beneficien, para aprovecharme de las ovejas. Eso sería algo completamente contrario a lo que Dios claramente ha establecido de lo que un pastor debe ser. Un pastor es dado para el bien del pueblo de Dios como una manifestación. Yo los amo y por eso les doy pastores. Yo los amo y me acuerdo de ustedes. ¿Y saben cómo lo puedo demostrar? Miren aquí sus pastores. Sus pastores son el regalo que yo les doy como una muestra de mi amor por ustedes. Eso me lleva, en segundo lugar, no solamente a ver el cumplimiento que hemos afirmado, es ahora, ese bendito, entonces os daré pastores. Es algo que se cumple hoy y que si tú tienes pastores en tu iglesia, estás recibiendo el beneficio y el cumplimiento de esa gloriosa promesa. Por eso, respeta a tus pastores, ámalos, míralos como regalo de Dios, algo que Dios te dio según la forma que tú necesitas para poder caminar en esa dirección en lo que Dios quiere. Pero en segundo lugar, también aparece en este texto el carácter de los pastores. Nota que no solamente dice, entonces os daré pastores, sino que define cómo son esos pastores y les da esta característica o este carácter según mi corazón. Eso es algo distintivo. Eso es algo que está claramente contrastado. Hermanos amados que me escuchan en esta noche, no todos los pastores son según el corazón de Dios. No todos los pastores que hoy están pastoreando hacen las cosas conforme al corazón de Dios. En el tiempo de los profetas, el profeta Ezequiel habló de parte de Dios que habían pastores que trasquilaban a las ovejas, que le hacían daño a las ovejas, que mataban a las ovejas y se las comían como parte del daño que hacían, se pastoreaban a sí mismos. Esto es lo contrario. Este tipo de pastores tiene un carácter que es reconocible y ese carácter es, estos pastores son según mi corazón. ¿Qué significa ese término según mi corazón? Inevitablemente viene a nuestra mente el rey David, el cual es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no significa que era un hombre perfecto. No significa que era un hombre que no cometía pecado. Eso no puede significar ese término. Significa que es un hombre que representaba o manifestaba de manera imperfecta lo que Dios quería, lo que Dios era, lo que Dios anhelaba por su pueblo. Eso es lo que significa ser según el corazón de Dios, ser acorde con lo que Dios quiere, ser un reflejo de lo que Dios anhela para su pueblo. Esto significa dos cosas bien importantes que quiero mostrarte aquí. Ser conforme al corazón de Dios implica, en primer lugar, que los pastores evocan todo lo que Dios anhela para su pueblo, lo cual es bueno, loable y bondadoso. Piénsalo conmigo. Cuando uno ve un pastor, ¿qué es lo que debería ver en ese pastor? ¿Sabes qué debería ver? Como si Cristo mismo estuviera en medio de nosotros. Como si Cristo mismo caminara entre estas sillas. Que cuando yo lo veo, lo escucho, me habla como Cristo me hablaría. Me reprende como Cristo me reprendería. Me enseña como Cristo me enseñaría. Porque Él está puesto en ese lugar para poder ser conforme al corazón de Dios, un reflejo correcto y apropiado de lo que Dios espera de mí. ¿Por qué Dios le dio padres a los hijos? Dios los ama y Él ha mostrado que Él ama a nuestros hijos. Y una de las formas de mostrarles amor es dándole padres para que los saquen de su camino de pecado en el que naturalmente están y los traten de encaminar hacia el camino de la verdad y de la gloria de Dios. Los padres reflejan a Dios porque los padres
hacen el bien en la vida de sus hijos que Dios pretende que ellos hagan. Lo mismo tenemos que decir con respecto a los pastores. Los pastores son el reflejo de lo que Dios quiere y anhela para su pueblo. Él quiere que ellos amen, que los pastores amen, cuiden, sanen, restauren, corrijan y direccionen a su pueblo. Todo esto para poder hacerles bien. Por eso Dios les da pastores, para poder hacerles bien. En otras palabras, los pastores son representantes de Dios entre su pueblo porque reflejan lo que Dios quiere de ellos y el bien que desea hacerles. Y por eso debemos entender siempre de una manera clara el amor que Dios tiene por su pueblo. Como les dije hace un momento, yo estoy estudiando el Cantar de los Cantares con nuestra iglesia y una de las cosas que ha maravillado el alma es ver cómo en este cuadro de la mujer y el esposo se puede meditar de una manera profunda el amor de Cristo por su iglesia. En el versículo 9 del capítulo 1 de Cantares, ella dice, morena soy porque el sol me ha mirado. Y luego dice, y no reparen, hija de Jerusalén, que soy morena, pero soy codiciable. Y la forma en la que ella habla muestra que ella es consciente, que ella misma está sorprendida porque no sabe por qué el rey la ama si no tiene ninguna belleza extraordinaria ni es la más linda de ese reino. Sin embargo, el rey ha querido amarme, me ha metido dentro de sus cámaras. Ella dice, yo no sé, yo no encuentro razones, yo no tengo explicaciones en mí. Pero luego él reafirma que ella es distinguida, hermosa y adornada. Y le dice, como a yeguas de Faraón te he comparado. Y todo eso mostrando, no, tú no eres como cualquier otra mujer. Tu cuello está lleno de cosas de oro que yo he puesto sobre ti, que es una forma de mostrar la dignidad que le da por causa del amor que tiene por ella. Hermanos, el amor de Cristo por su iglesia es inmenso, aún sin merecerlo. Tú y yo no hemos hecho nada para que Él nos ame. De hecho, hemos hecho lo contrario. Pero aún así, Él se deleita en decir, yo te amo, yo te deseo, eres codiciable a mis ojos. Hermosa eres, amiga mía. ¿Qué hicimos para merecernos eso? Nada. Y ese amor es el que tiene que ser reflejado a través de las obras que Él hace por nosotros. Los pastores debemos ejemplificar el trato que Cristo tiene por su iglesia y el bien que Cristo le quiere hacer a su iglesia. Por esta función, los pastores necesitan de una autoridad real para poder llevar a cabo su obra. ¿Por qué Dios pone padres en la vida de los hijos? Para hacerles bien. Pero para poderles hacer bien, Dios les da autoridad. Los padres tienen el derecho legítimo de corregir, de censurar, de poder guiar a sus hijos con amor, con ternura y con firmeza. Ellos son puestos como autoridad. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que van a hacer el bien para el cual fueron puestos. Lo que el Estado siempre quiere hacer es quitarle ese derecho a los padres sobre los hijos. Les contaba hace un momento, estuve hace unas semanas en Estocolmo, en Europa, pero estuve en Suecia predicando en una conferencia y una de las cosas alarmantes que se cuentan en Europa es que tú no puedes castigar físicamente a tu hijo, tú no puedes y nadie puede ni siquiera ocurrírsele ver hacer algo así porque vas preso y te quitan a tu hijo. Y uno piensa, todo ese tipo de direcciones a las que el mundo va es para tratar de quitar la autoridad que Dios les dio legítimamente. Pero piensa eso con respecto a los pastores. Si los pastores fueron puestos para hacerle bien al pueblo de Dios, los pastores entonces tienen una autoridad que es verdadera sobre la iglesia para hacerles bien. El Nuevo Testamento está lleno de esas expresiones en donde dicen que los pastores van a rendir cuentas por el alma de las personas a las que están pastoreando. Que los pastores tienen que ejercer autoridad y que la iglesia debe someterse a ellos. Hermanos,
una vez más, vuelvo a repetir esto, la autoridad de los pastores es una realidad que nosotros afirmamos, pero no una autoridad que es para servirse a sí mismos. Una autoridad que es para el bien de las ovejas, para la gloria de Dios. Pero entonces no es solo, en primer lugar, el hecho de que el carácter del pastor, que es conforme al corazón de Dios, no solamente significa que el pastor tiene que ejemplificar lo que Dios quiere para su pueblo, sino que en segundo lugar, la forma en la que Dios nos da pastores conforme a su corazón es dando características que la iglesia debe reconocer para saber quiénes son esos pastores. Yo te hago una pregunta. Si hay pastores conforme al corazón de Dios y hay pastores que no son conforme al corazón de Dios, ¿cómo los diferenciamos? ¿Cómo podemos identificar quiénes son de un grupo y quiénes son de otro? Porque evidentemente hay de los dos grupos. Hay lobos que no deberían ser llamados pastores y hay pastores conforme al corazón de Dios. ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo podemos saber quiénes son? Ese Dios bendito que nosotros tenemos no nos ha dejado a la buena suerte. Nos ha revelado a través de su palabra para que nosotros podamos identificar cuando hay un hombre que es el cumplimiento de esa promesa que Él está haciendo en Jeremías capítulo 3, versículo 15, nuestro texto de esta noche. Y eso es las características que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1. Hermanos, la iglesia tiene que aprender a comprobar, a examinar, a mirar que los hombres que anhelan ser pastores cumplan con los requisitos que Dios les dio, porque sólo así pueden ser pastores conforme a su corazón. Dios hoy nos sigue dando esos pastores. Nos sigue regalando la dicha de ver cómo hombres así caminan en medio de nosotros. Pero es deber de los miembros de la iglesia el abrir sus ojos, mirar su Biblia y comprobar en la vida de esos hombres que ellos vivan conforme a lo que Dios demanda, porque ejercer esta función tiene que ver con vivir conforme a lo que Dios quiere. Eso me lleva, en tercer y último lugar, a las características de estos pastores. Repasen conmigo el texto. Hemos dicho en primer lugar el cumplimiento de este pasaje. Os daré pastores. ¿Cuándo? Ahora, en el nuevo pacto. Pero luego hemos dicho el carácter de esos pastores. ¿Cuál es ese carácter distintivo? Conforme a mi corazón. Pero en tercer lugar, las características de estos pastores es que ellos, dice el texto, los van a apacentar con conocimiento y con inteligencia. Así es como termina nuestro texto. Ellos los van a apacentar con conocimiento y con inteligencia. Hermanos, aquí nosotros vemos tres características de cómo estos pastores iban a llevar a cabo esta función. Esta función tiene que estar claramente visible en todos los pastores de las iglesias bíblicas. ¿Y cuáles son esas tres cosas? En primer lugar, dice que os apacienten. La palabra apacentar allí es literalmente hacer la tarea de un pastor. Hacer la tarea de un pastor. Y la pregunta es, ¿y qué hace un pastor? Gracias a Dios por las metáforas, porque las metáforas nos ayudan a comparar aquello que se dice de lo que realmente se está diciendo. ¿Cómo es un pastor de ovejas común y corriente en la tierra? Bueno, un pastor de ovejas tiene la responsabilidad de alimentar a su rebaño, ¿sí o no? De curar a su rebaño, de dirigir a su rebaño, de traer de vuelta el rebaño cuando está perdido. Esa es la función de un pastor, esa es la función y la característica de un pastor. Así es como debe ser un pastor del nuevo pacto. Un hombre que enseña la palabra, pero que no simplemente la enseña y la proclama, sino que la lleva y la aplica de manera particular para cada una de sus ovejitas. Hermanos,
Una de las funciones más importantes que tenemos como pastores es predicar la palabra, pero no es la única función que tenemos. Los pastores debemos estar cerca de las ovejas de tal manera que podamos aplicar a sus almas lo que ellas necesitan. Me he gozado grandemente en escuchar el lindo testimonio de lo que los pastores hacen en este lugar con visitar, llamar, estar cerca de las ovejas. Esa es la función de un pastor conforme al corazón de Dios. Pastorear al rebaño. Te doy comida sana, pero luego me acerco a ver cómo está la vitamina que necesitas específicamente. Me acerco a tratarte con más firmeza o me acerco para acariciarte y restaurarte. Un pastor no trata a todos por igual. Un pastor trata de manera específica la necesidad que las ovejas tienen, porque eso es parte de apacentar. En segundo lugar, dice que la forma en la que iban a apacentar iba a ser con conocimiento. La palabra conocimiento allí significa literalmente lo que uno sabe, el saber, el conocer. Y esto tiene que estar conectado directamente con la doctrina. Hermanos, es tan importante la doctrina en una iglesia, ya hemos hablado de eso. Por eso es que los pastores de una iglesia deben ser hombres que conozcan la palabra. Dice el texto que no sean neófitos. Y eso no solamente incluye el carácter, lo cual creo que es lo principal, pero tiene que ver también con el conocimiento. Ese conocimiento que tiene que regir todo lo que ese pastor hace, la manera en la que ese pastor mira y entiende el ministerio. Es importantísimo saber que se necesita ese conocimiento. Los hombres de Dios tenemos que ser hombres probados, que defendemos la sana doctrina, que podemos presentar defensa de la verdad, porque eso es parte de las características de un pastor conforme al corazón de Dios. Los pastores somos instructores y maestros de la congregación. Por eso necesitamos conocer la Escritura. Por eso déjame darte un consejo práctico. No saques a tu pastor tanto de su oficina, porque él también necesita invertir tiempo en esa oficina para poder darte de comer. Hay hombres que fácilmente pueden perder el equilibrio, todos nosotros. Hay pastores que nos encanta vivir en nuestra oficina y descuidamos el pastorear de cerca a las ovejas. Y hay otros pastores que por estar todo el tiempo con las ovejas, descuidan lo que tienen que hacer en su oficina. Y las dos cosas son igual de importantes, porque es parte de nuestra responsabilidad pastorear, pero tener un conocimiento correcto para enseñarte cuál es la verdad. En tercer y último lugar, dice que tenían que apacentar con conocimiento, pero finalmente dice con inteligencia. Quiero que presten mucha atención a lo que quiero decir ahora. La palabra inteligencia no significa simplemente conocimiento, sino que significa demostrar inteligencia. Es decir, discernimiento, lo que podríamos usar como el concepto bíblico de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es conocimiento aplicado, es un conocimiento que tiene discernimiento, es un conocimiento que te ayuda a poder diferenciar y hacer distinciones. Ese es el tipo de sabiduría que se requiere en el ministerio pastoral. Por eso me encanta ese principio de que no sea un neófito. Hermanos, se necesita a veces no solo el conocimiento, sino la experiencia de haber vivido la aplicación de ese conocimiento. El Señor me ha regalado la oportunidad de ser pastor hace más de 10 años ya. Pero cuando uno se sienta, a pesar de haber atendido tantos casos, haber escuchado tantos problemas matrimoniales, haber estado en tantas discusiones, a veces me siento y mientras estoy escuchando a alguien decirme algo, estoy orando y diciendo, Señor, abre mi boca y mi mente porque no sé qué decirle. No sé cómo actuar, no sé cuál es la guía. Y el Señor responde y ayuda dando luz y dando principios para poder guiar a su pueblo. Pero se requiere sabiduría. La sabiduría no es algo que se consigue en un seminario o llenándose la mente simplemente de libros.
La sabiduría es algo que Dios da por gracia y que comienza a desarrollarse en la vida de sus siervos. Hermanos, qué bendición es tener pastores sabios. Pastores que pueden discernir, que pueden escuchar y aprender a separar lo uno de lo otro para poder darnos el consejo correcto. Por eso tenemos que mirar con mucho cuidado esta característica de madurez en la vida de nuestros pastores. Hermanos, ¿qué puedo decir como conclusión en esta noche? Nosotros estamos hablando del gobierno de la iglesia. He tratado de mostrarles desde adentro el gobierno de la iglesia. Dios quiere que su iglesia sea gobernada porque precisamente su iglesia está compuesta de ovejitas. Ovejas que necesitan ser guiadas, corregidas, restauradas, enseñadas. Las ovejas tienen una responsabilidad importante. Las ovejas participan en lo que es la vida de la iglesia. Nosotros somos parte de ese sacerdocio santo que ha sido llamado por el Señor para ofrecer sacrificios espirituales. Pero hermanos, nosotros necesitamos la guía de pastores. Y el orden que a Dios le plació dar es una iglesia con el gobierno de pastores, a través del cual esa iglesia puede vivir de una manera correcta. Y cuando hablo del gobierno de los pastores, no estoy diciendo que solo ellos tienen esa autoridad. Estoy diciendo que ellos, junto con la libertad que los miembros tienen, ejecutan el poder de las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Las ovejas tienen la responsabilidad de crecer y tener su Biblia abierta, porque va a llegar un buen día cuando el pastor dice: hermanos, pienso que el hermano fulano de tal sería un buen candidato para ser un pastor en esta iglesia. El pastor propone eso. Los miembros escuchan con su Biblia abierta en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1, comienzan a comparar la vida de ese hombre con la palabra. Y si la vida de ese hombre es un reflejo fiel de lo que dice la palabra, el pastor va a preguntar: hermanos, ¿qué piensan? Y la iglesia dice: sí, pastor, ese hombre es conforme a la palabra de Dios. Y entonces, en una ceremonia formal, el pastor pone sus manos sobre ese hombre por el reconocimiento de la iglesia y es llamado al ministerio pastoral. Ese tipo de orden es el que Dios nos manda, es la forma de gobierno. Pero para que eso funcione, se necesita no solamente un pueblo, sino hombres conforme al corazón de Dios que puedan guiar sus iglesias. Si tú estás en una iglesia donde no hay pastores todavía, ora y busca la manera de que eso sea una realidad en el tiempo del Señor. Y si tú ya estás en una iglesia que tiene un pastor, ora para que el Señor envíe más obreros a la mies, porque tiene que haber más de uno, porque la necesidad es muy grande y porque necesitamos cuidar a estas ovejas que le pertenecen al Señor. El gobierno de la iglesia es parte de lo que hablamos de una estructura correcta. Cuando hay un edificio espiritual compuesto de miembros, guiado por pastores, en donde la autoridad se ejecuta, cuando los pastores liderando y los miembros comprobando y afirmando, el poder de Cristo se desata a través de esas llaves que nos dio. Pero para eso necesitamos este orden, reconociendo pastores conforme al corazón de Dios. Amén. Anhelo que estas verdades sean de gran utilidad en tu mente, en tu teología, para poder caminar conforme a lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a orar y vamos a cerrar este sermón.